Patricia Bullrich, y estamos acá para decir basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Ahí Digamos Todo, un noticiero sindical para las y los trabajadores de toda la Vía Láctea. Estamos hoy con equipo completo: Randy Estañaro, Hernán Herrero. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Alfonso Villalobos, hoy con el día... Siempre me sacas el de... Porque no me gusta, Bueno, parece es como... mi nombre, ¿no? Pero creo que te pregunté, como te digo, me dijiste Villalobos, ahora me lo cambiás al aire para pelearme nada más. Y a la Laura Tornaquindici, que soy yo. Y bueno, arrancamos con una semana de un montón de... 2 semanas. 2 semanas en realidad es así. Es como estamos en un F5 permanente, ¿no? Como estamos acá preparando y siempre es, bueno, las últimas novedades porque, o sea, pasan cosas minuto a minuto. Sí, y estas últimas 2 semanas muy cargadas con información económica, social y decisiones que toma el gobierno. Concretamente de la que nosotros estábamos charlando justo antes de empezar el programa. Una de las más pesadas, si se quiere, es la decisión del gobierno de, por un lado, devolverle al Congreso la ley de emergencia en discapacidad y al mismo tiempo bajarle las retenciones a cero a todos los productores agrarios y en particular a las cerealeras, que son las que exportan y que ya tienen muchas de ellas los granos en su poder. Por lo tanto, el gran negocio que va a haber son de las cerealeras y las exportadoras, que son enormes conglomerados económicos, es decir, casi todas multinacionales y que van a ser los grandes beneficiados de esta quita de retenciones que al gobierno o al Estado le significan alrededor de 1.700 millones de dólares menos en impuestos. Impuestos de retenciones, que son los impuestos que al no tener achican los ingresos del Estado y al mismo tiempo... Que es el 26% de los 10.000 millones que se supone que tendrían que liquidar. No, a lo que iba es que ese dinero es el que dice que no tiene para pagar la emergencia de discapacidad, el aumento en las universidades, la emergencia pediátrica, las jubilaciones y todo aquello que niega en nombre de la estabilidad fiscal. Lo que ha sucedido es muy blanco sobre negro, muy directo y muy preciso sobre este debate en particular, que es lo que ha sostenido el gobierno desde todo este tiempo. Y es un llamado de atención para las próximas luchas. Después vamos a hablar justamente de la de Garrahan, que no ha esperado a que el Senado discuta el próximo 2 de octubre. Ya tiene el antecedente. Ya tiene este antecedente y han llamado un par de 48 horas, martes y miércoles de esta semana, para justamente decir, no vamos a estar a la espera de que, a ver si el gobierno después decide devolverle la ley al Congreso. O sea que no tengo porque le tengo que perdonar plata a los ricos. A los más ricos. Claro, sobre la base de... Nosotros habíamos titulado este bloque la idea de los manotazos de ahogado, es decir, un gobierno que está ahogado, que está frito, que está terminado, con un modelo que no va a ningún lado y que tiene que recurrir a exenciones impositivas al campo y a pedirle la escupidera a Trump y al Tesoro norteamericano para ver si logra estirar un poquito la agonía hasta las elecciones del 26 de octubre con una devaluación cantada, si no es el 29, será un poquito después. Todo en función de sostener un gobierno que está completamente terminado y que la elección no lo va a resolver. Como un Robin Hood, pero al revés. Le saca a los pobres para darle a los ricos. Al revés, sí. Porque su sostén político está ahí. Qué importante esto. Primero una cosa y después vuelvo sobre esto. Bueno, la contracara de todo esto, más allá de la crisis financiera, el dólar que se va, que tocó el techo de la banda, que las cerealeras conspiran y extorsionan por un tipo de cambio que sea más favorable, porque tener 10.000 millones es una extorsión, digamos, ahí guardados, están extorsionando al Estado para una devaluación. Pero también hay otra cara que es la economía real. Este gobierno en 18 meses, fue una noticia que estuvo girando en varios lugares sobre la base de un informe que hizo el CEPA de la Superintendencia de Contrato y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, quebraron en 18 meses 16.000, casi 16.500 empresas y hubo más de 232.000 puestos de trabajo menos destruidos. 16.500 empresas en 18 meses, yo hice el cálculo, son 30 por día.
O sea, un gobierno supuestamente pro empresa generó la quiebra de 30 empresas por día, que obviamente la crisis la pagan los trabajadores, ¿no? Porque vemos que son 230 y pico mil de despidos, y aparte porque hay muchas empresas, eso también hay que marcarlo, que cierran, y es algo que denuncian los compañeros del sur, después vamos a hablar de ellos, que cierran para importar. Por ejemplo, claro. Viamo, en la Cámara del Calzado salió a decir que va a haber más cierres, más despidos. Viamo cerró un montón de sucursales, cerró una de sus plantas y anunciaron que lo que van a hacer es importar zapatos. O sea que tampoco es que las empresas son las víctimas de que cierran, ¿no? Algunas cierran porque son inviables. Bueno, KTM, que lo vamos a mencionar después, lo vamos a mencionar, también cierra para importar. Y así por el estilo hay un montón. Muchas de las que cierran para importar. En este caso no discrimina, porque son empresas grandes, multinacionales, empresas de capitales argentinos, medianas. Algo que veníamos diciendo, que los empresarios van, digamos, se van reconvirtiendo y se van a convertir en importadores. Con el dólar como viene y la situación de la apertura de importaciones, van a seguir haciendo negocios a costa de ajustar a los trabajadores. La crisis la recargan sobre sus trabajadores. Esa es la respuesta de la patronal. Es mediana, chica, grande, multinacional. La crisis la recargan sobre sus trabajadores. Y es importante tener en claro que estas dos cosas que tranquilizaron un poco el mercado financiero de esta semana no son ninguna salida. Es decir, el respaldo yanqui. El respaldo yanqui y la quita de retenciones, que, o sea, se presume que van a entrar estos 9.500, 10.000 millones de dólares, no son una salida, y por lo tanto está planteada la discusión de cuál es la salida. Que me parece que es el gran debate, que es tan importante en esta etapa, incluso de cara a las elecciones, pero en general, porque hay que luchar con un programa, con una claridad. ¿Cuál es la salida? Porque la oposición, que le dio un golpe, que canalizó el golpe electoral que recibió el gobierno, planteó una devaluación. La devaluación es volver, es decir, cuando dicen el tipo de cambio está atrasado, están planteando una devaluación, y una devaluación en estas condiciones es una devaluación que obviamente va a pagar a los trabajadores. Y además lo pide el capital agrario, la devaluación. ¿Por qué va a beneficiar a los trabajadores con todo esto que estamos denunciando, con la baja de retenciones? O sea, es todo un combo a favor de... Y obviamente que lo grave es que es como la otra alternativa. La devaluación viene a presentarla, digamos, la oposición como la salida, y también el problema de la deuda. El problema de la deuda, que es el punto de partida, porque es una salida de dólares permanente, que obviamente es un embate permanente contra el tipo de cambio, contra las condiciones de vida, con el ajuste. Y también qué importante, y eso se pone de relieve ahora con esta escupidera que salió a pedir el gobierno a las cerealeras, qué importante el planteo de nacionalizar el comercio exterior. Porque si se nacionalizara el comercio exterior, no habría silobolsas, es decir, el gobierno va, dice esto lo exportamos, esto no lo exportamos, es decir, no habría margen para que las cerealeras estén reteniendo 9.500 millones de dólares que uno tiene que salir como Estado a decirle no, te saco los impuestos, te saco esto, porque los tipos producen y venden, producen y es el Estado el que controla. Entonces es muy importante en esta etapa discutir un programa. No al pago de la deuda, punto de partido, nacionalización de la banca. No a la devaluación. No a la devaluación, es decir, o uno dice, bueno, capaz que uno dice, en un modelo de planificación económica, uno dice, bueno, capaz que el dólar lo tocamos un poquito para mejorar la productividad, pero indexamos los salarios a la inflación, ponemos un salario mínimo, nacionalizamos los bancos y el comercio exterior, entonces los beneficios de una mejora de la competitividad cambiaria no se lo llevan 4 vivos, sino que se la lleva un plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, el problema del tipo de cambio tiene que ver con el problema político, es decir, quién controla las palancas de la economía, las palabras de la sociedad. Ni una de esas ideas está en la Biblia de Caputo. No, claro, ni de Macri, ni Lenin. Pero tampoco de Kicillof. Porque tiene que ver con esta salida que incluso dijo, bueno, me quiero sentar a hablar con Milei, lo que hablábamos el programa pasado, cómo se sigue con el tema de la deuda, cómo se refinancia, en ningún momento se plantea el desconocimiento de esta deuda que nosotros ya denunciamos que es fraudulenta, que está haciendo, bueno, ahora con lo de Trump es mucho más visible. ¿Por qué te va a prestar para fugar plata? Es para ganar elecciones, lo que viene diciendo todo el mundo. Lo hizo con Macri, lo hace con todos los gobiernos y ahora viene a tratar de salvar un gobierno que está golpeado por todos lados, también todo lo que vimos el programa pasado, pero sobre todo con una política económica que está terminada. Lo que no ha cambiado es la actitud de la CGT, que sigue ¿de quién? haciendo la plancha total. Incluso, o sea, con esta el país se está uniendo, hacemos la plancha. El país es rescatado por Trump, hacemos la plancha. Hace siempre la plancha. Siempre. No importa cuándo veas esto. Y
lo de la ley de discapacidad es muy grave, porque en un punto es un golpe institucional. Es decir, el gobierno reglamenta una ley y dice, bueno, perdiste en el Congreso, la vetaste, perdiste con el veto. A la hora de reglamentarla, vuelve a reglamentar y dice no. O sea, la reglamenta, pero que los fondos, al mismo tiempo lo que decía vos, ¿no? Las retenciones, no sé qué tiene nada. Pero es una violación flagrante. Es un golpe institucional total. Es un golpe, y la CGT tendría que salir a la calle y decir abajo del golpe, digamos, pues es un golpe. Es un gobierno que pasa por arriba del Congreso deliberadamente. Encontraron una argucia ahí medio legal, recontra trucha, que dice, lo escuché ayer a la mañana, Francos, de explicar, pero de ninguna manera, esto es taxativo. Los tipos tienen que reglamentar la ley, tienen que decir dónde va a sacar esto, dónde va a salir la guita del financiamiento universitario, dónde va a salir la guita del Garrahan, ¿no? Si no joda, donde si no, que cierren el Congreso. Lo leía Barrio Nuevo, ¿viste? Que salió a decir. Mirá qué bueno. Sí, no, yo tengo una lectura. No te privo de nada. No me privo de nada. Pero el tipo dijo, ¿cuánto duraría este gobierno si salimos a la calle? Una pregunta que no se la va a responder la CGT porque no van a salir a la calle, ¿no? Está claro. Totalmente. No, y en otro lugar, digamos, esto porque para que veamos que no es algo local. O sea, la crisis del capitalismo está en todos lados y lo vimos también en estas semanas en la lucha en Francia, digamos que fue convocado también por su CGT, también presionado desde abajo, porque la CGT francesa, si bien está saliendo... no está DAER, pero seguramente hay un DAER francés. Pero también. Bueno, DAER debe ser francés, DAER, suena, ¿o no? Bueno, lo vamos a estudiar para la próxima. Para la próxima traemos el origen. Pero la burocracia seguramente viene de alguna de las. Sí, ni hablar. De hecho, ya congelaron el plan de lucha, pero pusieron 1 millón de personas en la calle. Claro. Contra el presupuesto y contra la reforma laboral. O sea, la agenda, 1 millón de franceses en la calle. Es la misma agenda que hay acá. ¿Qué es la que salió a decir Francos de ayer? Que dijo que, bueno, que acá incluso falta más reforma laboral, que ya vamos a ver cómo se está dando, de hecho, en todo el país. Es decir, tendría que haber una respuesta integral, porque cuando un gobierno dice, acá no hay empleo por culpa de las leyes laborales existentes y hay que modificarlas por completo para que sí haya empleo, es decir, la adjudicás la falta de empleo al marco legal que es de protección del trabajador, lo que te está diciendo es, mi objetivo es hacerte pelota, sacarte toda la protección legal que tenés. Desde la protección de jubilación, vacaciones, las indemnizaciones, todo aquello que rodea y proteja al trabajador en su relación con la patronal, que es una relación que sabemos es... estamos en inferioridad, claramente. Desigual. Asimétrica. Claro. Asimétrica, esa es la palabra técnica. Muy bien. Sí, la palabra técnica. El anuncio es, vamos a ir en contra de eso. Vamos a reventar eso. Entonces, la respuesta mínima es, muchachos, preparémonos para una pelea de fondo. No hay nada de eso. Al contrario, están negociando de qué manera lo pueden hacer pasar. Desde la CGT no hay nada de eso, porque lo que vamos ahora a ir al bloque 2, al gremio por gremio, la marcha universitaria, vamos a hablar justamente de la lucha Garpa, que este bloque, pero vamos a arrancar con la lucha Garpa, porque la movilización que tuvimos el miércoles pasado contra los vetos de Milei por el Garrahan y por las universidades, bueno, fue un golpe para el gobierno después de las elecciones, que obviamente nadie piensa que con ese rechazo ya está ganado, pero sí fue, digamos, una conclusión política de que se ganó en la calle. Y eso por ahí es lo importante, que tiene que ver sobre todo con la lucha del Garrahan, que fueron los protagonistas de lo que no está haciendo la CGT. O sea, lo que está haciendo el Garrahan es lo contrario de lo que está haciendo la CGT. Paro de 48 horas, martes y miércoles de esta semana. Lo que decíamos, anticipándose, incluso ya previendo que en el Senado, no importa, el Senado mayoritariamente va a votar a favor de la ley de emergencia pediátrica. Eso está acá en los números, está todo. Pero lo que quieren dar es una señal de que quede claro para los legisladores que en el Garrahan no se va a aceptar la misma dinámica que se está imponiendo con discapacidad. Que eso hay un hospital con todos sus trabajadores que están plantados. Y además viene de un triunfo por la lucha. Estos 450.000 pesos de bono de acá a diciembre, son 4 bonos, y 450.000 para personal médico, 350.000 para personal auxiliar, surgen a partir de la lucha. Solamente por eso. Si no hubiera habido lucha, no hubiera habido ningún bono y tenían los salarios congelados. No, y es muy importante porque hay salarios desde 900.000 pesos. Totalmente. O sea que un bono, por más que las limitaciones que tiene un bono, que por 4 meses, todo, digamos, para muchos trabajadores viene a ser un respiro frente a todo este ataque. Es un escalón en la lucha. Por algo, después de anunciado el bono, mantuvieron el paro 48 horas, porque creyeron que con eso iban a desmontar el paro y los iban a dejar tranquilos. Para nada.
¿El bono de dónde sale? De un fondo de 40.000 millones de pesos que tiene el Garrahan completamente canutados, a espaldas de los trabajadores. Fondo que nosotros habíamos comentado acá y denunciamos que hay un Menem dirigiendo ese fondo. Menehem. Un Menehem, pero sabemos que el Menehem... En el fondo es un Menem. En el fondo es un Menem. Y ahí dirigen ese fondo que lo tenía, que es un fondo que en realidad se lo han entregado al Tesoro para que el Tesoro Que es lo un gestione. fondo que surge de fondos propios. Totalmente. O sea, del trabajo de los trabajadores. O sea, Surgido esto de es la valor. atención de pacientes que tienen obras sociales prepagas y que esas obras sociales prepagas pagan por la atención que recibieron en el Garrahan sus Esos afiliados. médicos, esos administrativos, esos Totalmente. enfermeros. Y se la apropiaron. Es decir, la lucha está sacando pus Por todo lado. lo purulento que es el manejo de este gobierno y todos sus secuaces en el caso de Garrahan. Tenemos el video del tenemos Elisco. a Elisco. No nos olvidemos Por que favor. estuvimos el martes en una actividad que se hizo en el Garrahan, que vamos a comentar sobre Pablo Grillo, y aprovechamos Lo para... invité a que venga y me dijo, "Pues, otra vez, me encantaría ir, pero... otra Bueno, vez, pero lo decir tenemos que no, igual. ya lo vamos a tener. Tras el paro de 48 horas, la lucha del Garrahan sigue con mucha fuerza. La próxima parada es el 2 de octubre, cuando se va a tratar el veto en el Senado. Nos vamos a movilizar y también vamos a parar para reclamar que se derogue ese veto en forma inmediata y al mismo tiempo que se implemente en forma efectiva la ley de emergencia, cuyo punto número 3 es el que más nos importa. Es una recomposición salarial para todos los trabajadores y trabajadoras. Antes de este paro de 48 horas, el gobierno trató de desactivarlo con un anuncio de aumento. Indudablemente fue una primera conquista de esta lucha, pero que tiene límites enormes. Es un bono de 350 o 450 mil pesos según la categoría, dura 4 meses, como decía, es una primera conquista, pero en la medida en que discrimina a trabajadores según el sector que sean, y esta plata que el hospital recauda es gracias al esfuerzo mancomunado de todos. Además tiene plazo fijo, en enero tendríamos el mismo problema, por eso queremos que la recomposición vaya al básico. Y además en próximos días tenemos el vencimiento de 400 contratos. Son compañeras y compañeros indispensables para que funcionen un montón de servicios. Estamos exigiendo la continuidad laboral. Deberían pasar a planta. El Consejo está violando el régimen de personal. Por eso esta lucha tiene muchísimos motivos para seguir. Lo hacemos con fuerza, habiéndonos anotado varios porotos contra un gobierno y unas autoridades que están en retroceso, que están a la defensiva y que pensamos que podemos derrotar. Bueno, el Garrahan, 48 horas de paro, a la espera del Senado y a la espera de la reglamentación. La universidad, todavía las federaciones no fijaron posición sobre cómo van a esperar la votación en el Senado. Sí, la GDUBA ayer, sobre el mediodía, ya anunció que para lunes, martes y miércoles, y el jueves moviliza al Congreso cuando lo trate el Senado. Porque obviamente esto va a haber que pelearla hasta el final. Es un hueso que no hay que soltar, y aquellos sindicatos que suelten el hueso, bueno, serán funcionales, le van a dar aire al gobierno para que vulnere, le pase por arriba al Congreso, como estás haciendo con discapacidad, etc. Pero bueno, vamos por adelante. Sí, tenemos motosierra en todos lados y también en Cinear. ¿Qué está pasando en Cinear? Sí, a ver, el gobierno, la motosierra del gobierno se está quedando sin nafta. La que no se queda sin nafta es la que está recortando justamente ahora en Cinear. La plataforma Cinear TV informó el Inca que va a ser cerrada. Queda en suspenso qué va a pasar con Cinear Play, que es la plataforma streaming. Bueno, nada, son parte de las medidas de fuerte ajuste que está llevando adelante este gobierno, a lo cual salió a reclamar todo el arco cultural, digamos, ¿no? O sea, es muy importante, el espacio este es clave para la difusión, ya vamos a ver más adelante. Carlos Vargas Eguinoa, gerente general del Inca, exigió a los trabajadores que en el plazo de 10 días decidan entre el retiro voluntario o el pase a disponibilidad, que es que vamos a acomodar donde veamos un espacio, ¿no? En tanto que los contratados van a tener el contrato hasta fin de año. Eso queda asegurado. ¿Qué tenemos que decir de esto? Que después de los ajustes fuertes que tuvieron en 2024, en todo lo que es la parte cultural, recordamos marchas en el coso del teatro, ¿cómo es que se llama? El Instituto del Teatro. Quedaron apenas 10 trabajadores manteniendo las operaciones mínimas de todo el bloque Cinear, es el streaming, es el canal de TV. El gobierno se queja del gasto que se necesita para mantenerlo. $330.000 anuales. Es menos del 1% del presupuesto que tiene el Inca. Así que, bueno, nada. Estamos hablando de una plataforma que tiene 2,5 millones de usuarios registrados. Y donde todo trabajo independiente, documentales, producciones, cortometrajes y todos los podemos ver y están abiertos para toda la comunidad. Así que, bueno, nada, los gremios anunciaron medidas judiciales
y denunciaron que esto atenta contra el derecho al acceso a la cultura. Así que nada, es un tema a seguir. Sí, una defensa de todas las personas, lo que tiene que ver con el cine nacional y bueno, el trabajo también, ¿no? Totalmente. Bueno, algunas cositas sobre el SUTNA. Seguimos con el gremio por gremio. Sí, a ver, el SUTNA está con dos cosas para informar, a dos frentes. Por un lado, la paritaria, que bueno, la semana pasada tuvo una audiencia donde, bueno, ellos rechazaron porque las patronales vuelven a presentar una propuesta de rebaja salarial, que además denuncian que no se daba desde el 2016, justamente, esta propuesta que, digamos, tiene, por un lado, me plantean un 3,3% en marzo, pero sobre los salarios de diciembre, un 6,7% en junio y un 4% en septiembre, que ellos denuncian que es una rebaja salarial y por eso lo rechazan, están en asambleas, en paros, en las... y además plantean también que esto, digamos, el dólar está subiendo, el real también, y ellos, esto que que denunciábamos el programa pasado, la empresa que está importando cubiertas y además que tiene al 40% la fábrica, o sea que dicen que no hay plata, pero no ponen a trabajar la producción y abren a la importación para vaciar el trabajo y justamente plantear también la rebaja salarial por crisis económicas. Y por otro lado, están también en elecciones. En el día de hoy terminaban las elecciones donde se presentaron, bueno, 4 listas nacionales y, bueno, algunas seccionales, 3 en Lavallol, 4 en Merlo, 5 en San Fernando, 2 en Córdoba. Bueno, la actual conducción, que es la lista negra, bueno, nos vamos a enterar después, pero muy posiblemente gane, es la conducción que viene defendiendo, bueno, justamente no solamente el salario, los puestos de trabajo, sino la cláusula gatillo que es prácticamente inédita en el movimiento obrero en estos últimos años, que es que justamente esté atado a la inflación, el aumento salarial, y si hay algo debajo, se compense con esta cláusula gatillo. Un dato de color es que se presentó nuevamente el antiguo burócrata Pedro Guaseijo, de la lista violeta, que hoy es un funcionario, es el funcionario que está a cargo del astillero Río Santiago y que plantea ahí que se privatice. O sea que vamos a... ¿Cuál sería la propuesta de alguien que fue además echado de la conducción del sindicato por los propios trabajadores? Bueno, viene a tratar de presentarse nuevamente como una alternativa. Así que bueno, desde acá les mandamos un abrazo a todos los trabajadores del SUTNA, a la actual conducción, a la lista negra, bueno, y a todos los trabajadores, porque bueno, es un sindicato democrático participativo donde nunca hubo problemas a la hora de presentar listas ni nada de eso. Así que bueno, saludamos a los trabajadores y el viernes que viene tienen la audiencia, o sea, mañana tienen la audiencia paritaria para continuar con la negociación. Bien, seguimos. Seguimos con ILVA. Dentro del gremio por gremio vamos a ir empresa por empresa, ¿no? Dale, a ver. En este caso tenemos 3. En el caso de ILVA, Porcelanato Silva, una empresa que está instalada en el Parque Industrial de Pilar, venía teniendo ciertos problemas. Hablamos la semana pasada. La semana pasada. La anterior. Claro, hace 2 semanas. Cerró sus puertas así brutalmente. Los trabajadores llegaron a la puerta, a la entrada del parque y estaba cerrada la empresa. 300 trabajadores quedan en la calle, en este caso. Llegaron una mañana, la planta estaba cerrada, les empezaron a llegar los telegramas. Y bueno, nada, viendo eso, se dictó una conciliación obligatoria ante esa situación, la cual, como tantas otras empresas, incumplieron. ¿Qué se decidió? Se decidió bloquear la entrada al parque industrial y hacer una acampe en la puerta de la empresa. Así que nada, se reclama la reincorporación de todos los trabajadores. En este caso hubo gente también de lo que es KTM, que si bien está en Campana, que es otro de los conflictos del cual vamos a tocar ahora, también tiene una sede dentro del parque industrial. De Pilar. Bueno, vamos a Campana. ¿Qué pasó en Campana? Lo mismo con la planta de ensamble de motos, la KTM, 50 despidos. Decidió cerrar. La empresa aduce que es una reestructuración y que parte de su producción va a pasar justamente a la fábrica que tiene en Pilar. Ahí se denunció que en realidad es una movida de vaciamiento y bueno, nada, se pidió una audiencia ante el Ministerio de Trabajo.
Y por último, no sé, ¿querías decir algo? No, lo de Ilva, que la vez pasada nosotros habíamos denunciado. El engaña pichanga. Sí, claro, habíamos denunciado en Ilva que los 300 despidos fueron acompañados de una convocatoria a contratar 300 trabajadores. Efectivamente. Lo que están haciendo es implementando una reforma laboral por la vía de los hechos, sin indemnización. Y en el 14 toneladas del lunes, que le hicieron una entrevista a unos trabajadores, también contaba una trabajadora que la empresa viene de renovar su maquinaria. Es decir, que la idea de despedir a 300 tipos sin indemnización no habla de una quiebra, no habla de una crisis, sino que habla de que están haciendo una maniobra y que quieren más productividad sobre la base de incorporar tecnología, pero sobre todo reventar conquistas, que era lo que decíamos la vez pasada. Sí, el sindicato de hecho reclama la reincorporación o en todo caso indemnizaciones justas. Esas son las dos. Ese es el reclamo. Ese es el reclamo. Bueno, pero los trabajadores quieren regresar. Quieren regresar, claro. El sindicato es el que dice, bueno, si los vas a echarlo con la plata que corresponde, ¿no? Y te corren la vara, entonces después... Claro. Y por último, Scania, en la planta que tiene en Colombres, en la provincia de Tucumán, se decidió la suspensión de 600 trabajadores por una semana. Esto no es novedoso, de hecho ya van 35 días de suspensiones en lo que va del año, que es parte de un acuerdo, yo esto no lo había visto, pero es parte de un acuerdo entre la empresa y el sindicato de que durante todo el 2025 no iba a haber más de 40 días de suspensión. Apenas 40. Claro, apenas 40, van por 35. Todavía le queda un changüí para suspender. Igualmente sabemos que más allá de que las suspensiones, con goce de sueldo y todo, sabemos que afecta por horas extra, por presentismo o por un montón de otros ítems que vaya a saber en el recibo de sueldo cómo los afecta. Un dato no menor, esta empresa lo que produce... Parte de lo que produce, el 15% de las exportaciones de la provincia de Tucumán salen de esta empresa. O sea, es una empresa muy importante para la región. Así que bueno, estamos con estos 3 casos. Sí, miles, hay suspensiones, hay despidos, hay cierres. Algunas, para tirar un poquito para arriba, se reincorporaron a un trabajador de los despedidos de Georgalos, Alejandro Martínez, así que luchar garpó un poquito. Y también mencionemos la reincorporación de 3 despedidos que consiguió TEPSA, el sindicato de controladores, que en el marco de su lucha paritaria, etcétera, que acá, bueno, hicimos una cobertura. Bueno, estaban negociando y hubo una reincorporación de 3 compañeros. Me acordé cuando dijiste lo de la cláusula gatillo, porque ellos son uno de los pocos sindicatos que conquistó eso en su momento y ahora están pugnando por defenderla. Igual esto está atado al informe que diste al principio de los despidos, ¿no? Sí. Acabo de nombrar 900 despidos y 4 reincorporaciones. Esa es la proporción que viene llevando este gobierno en este año y en estos 18 meses. El informe que yo mencioné al principio era hasta junio. O sea, todavía se debe haber acentuado en julio y agosto. No había pasado julio y no había pasado agosto, que fue cuando los últimos datos de uso de la capacidad instalada de la industria están en picada. Estaba del uso de la capacidad instalada, por ejemplo, bajísimo. Está prácticamente a la mitad, al estilo, al nivel de la pandemia. Bueno, también aprovecho y digo que ayer también hubo medidas en la fraternidad, con paros y bueno... Trabajo a reglamento. Trabajo a reglamento, también por el tema de las paritarias y también por el tema de las vías y todo, cómo están todas las instalaciones de los ferrocarriles. Y también la denuncia esta que acercó el compañero Miguel Díaz de Siderca Tenaris, que hubo 70 nuevos despidos en Siderca, que ya suman 300 despidos y bueno, pedían una solidaridad, la hacemos formalmente acá, nos solidarizamos con los compañeros de Siderca que están luchando y recomiendo la lectura de una nota que salió en Prensa Obrera de Bravetti sobre la situación en metalúrgicos, porque es una nota interesante porque va recorriendo todos los distintos sectores, no se salva nada, y bueno, KTM es metalúrgica, y dice ahí que el mismo Furlan, que se candidatea a ser secretario general de la CGT combativa, reconoce que hubo 26.000 despidos en la industria metalúrgica desde que asumió este gobierno. 26.000 es una barbaridad. Una masacre desmantelando. Eran 200.000, son 170.000 ahora. Una masacre. Bueno, en ese punto estamos. ¿Qué más tenemos en este? Bueno, y tenemos el movimiento de desocupados. Que justamente se va alimentando de todos estos despidos que estamos viendo y que ha renovado fuerzas en el último periodo.
el martes 23 realizó una movilización muy importante al Ministerio de Capital Humano, en este caso con un planteo concreto que fue la devolución de toda la comida que Capital Humano le ha negado desde que empezó este gobierno a esta parte, más aún cuando ya se demostró en la justicia que nunca hubo una auditoría. Con los comedores populares, el gobierno, yo lo identifico en el mismo nivel de la campaña de mentiras y de denigración de los discapacitados. Y con el mismo nivel de crueldad, porque se trata de gente muy vulnerable que justamente tiene mucho menos recursos para defenderse. La mentira que, por ejemplo, la mitad de los comedores eran truchos. La denigración de las personas que participaban tanto en la organización de los comedores como los que iban incluso a los comedores, en el sentido de que eran todos lúmpenes, choriplaneros, gente de mal vivir o lo que fuere, al estilo de los discapacitados que presentaban la radiografía de la pata de un perro para lograr una pensión trucha, y así, la misma campaña, con la misma intensidad y acompañada por los grandes medios de comunicación sosteniendo la porquería del gobierno. Y todo para encantarse la comida. Para encantarse la plata que después la comida ya estaba comprada, esa claro, no la distribuyeron. No. Y la plata para comprar la nueva comida se la quedaron. Totalmente. Se la quedaron. Entonces, el paquete general es de un gobierno muy descompuesto, tremendamente descompuesto, completamente antitrabajador, hipercapitalista, hiperderechoso, que ha demostrado, aparte, los límites que tiene para ocultar la mentira, al punto que en la propia justicia Petovel ha tenido que admitir que no auditó jamás a un solo comedor. Esto es muy importante. No auditó jamás a un solo comedor. Entonces, toda la campaña de los 45.000, la mitad de los 45.000 comedores eran truchos, se derrumba. Es totalmente falso. Y también a los compañeros que fueron falsamente acusados. Toda la cantidad de compañeros del Polo Obrero y de otras organizaciones acusados, perseguidos judicialmente. El martes lo tenías vos ahí. Bueno, no, que el martes Servini de Cubría sobreselló a dos compañeros que son Cintia Delgado Vilches y Gustavo Guillermo Vázquez. Porque justamente era falso. Sí, toda la campaña de gobierno completamente trucha, miente algo que era. Bueno, de eso se trata y muy acompañado por los grandes medios de comunicación. Ahora, esto de las auditorías truchas no fue simplemente una campaña mediática. El anterior ministro, jefe de gabinete, sí, lo dijo en el Congreso. Cuando un jefe de gabinete va al Congreso, no puede mentir, digamos. Es una. Bueno, esta gente te miente abiertamente en el Congreso, en el Poder Judicial, que un en cadena nacional. Mienta, está mal. Que difunde una fake news está mal, pero si un jefe de gabinete va a dar fake news, no puede decir que auditaron lo que no auditaron, siempre es un escándalo. Sí, merece la censura, el despido inmediato. Hay gente que ha hecho campaña política con esto, campaña electoral. Leila Gianni hoy es concejal de La Matanza por esta campaña que hizo. Es la abogada del Ministerio de Petovelo que habría paquetes de yerba ahí en los canales de televisión, no me acuerdo en cuál, diciendo la yerba que se compra con el curro de no sé quién. La cantidad de horas y horas en los medios de comunicación afines al gobierno, planteando, haciendo scratches a los compañeros, bueno, todo lo que fueron los allanamientos, le sacaban la poca guita que habían cobrado de sus laburos, de lo que sea, llegaban a la casa y decían, esta plata es todo una causa súper trucha. Totalmente. Así que desde acá acompañamos la exigencia de la devolución total, íntegra, de todos los alimentos que le afanaron a los comederos populares en todo este tiempo. Muy grande la marcha. Sí. Las imágenes lo muestran muy grande la marcha, el polo muy potente, lo cual muestra la necesidad y la disposición y la importancia de tener una organización piquetera politizada y que a pesar de los ataques... Claro, no han logrado quebrarla porque fue también el fin. Totalmente, quebrarla desde los dirigentes persiguiéndolos y abajo también generando, digamos, un clima de persecución y de ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, de duda, de sospecha, de manchar a los dirigentes, pero no. Calumnias los que no auditaban y decían que auditaban eran ellos, ahora habrá que auditarlos a ellos y que respondan
ante la justicia, pero que empiecen devolviendo la comida porque la gente tiene que comer. Sí, después los auditamos, pero que devuelvan. Claro, que devuelvan la comida urgente. Bueno, Vamos al último bloque, que es el bloque de prensa. Y vamos a arrancar con el censurador serial, que es el presidente Milei, que arrancó con censuras en la CEPAC, en Paraguay. O sea, no solamente censura a los periodistas de acá, sino que en Paraguay, en la CEPAC, que es la Conferencia Política de Acción Conservadora, que tiene, digamos, su historia, es el foro más antiguo de Estados Unidos, conservador. Fue ahí invitado y prohibió que se lo filmara mientras él hablaba. No solamente que lo prohibió, claramente todos los periodistas decían que había sido una directiva de presidencia, de la presidencia argentina, del presidente, sino que además había, obviamente, seguridad privada, que los empezó a hostigar, que les quería sacar los celulares para que no filmen. Así que bueno, el Sindicato de Periodistas de Paraguay denunció todo esto, pero bueno, como vemos, esto fue ya internacional. Más derechoso, conservador, entre ellos Sí, y cuando volvieron de esa... Acá también de nuevo, y hay una denuncia presentada al Congreso, un pedido de informe, porque no dejaron ingresar a las sesiones del 17, la movilización, etcétera, a un compañero, a Carlos Brigo, que es afiliado de ARDRA, periodista del Congreso, acreditado. De repente les pintó que no y lo dejaron afuera. Entonces, bueno, nos solidarizamos también y denunciamos también a vulneración a la libertad de expresión, ¿no? Que son cada vez más. Tenemos también otras censuras que pasaron. Sí, tenemos, bueno, el caso de Ari Lijalad, que ya lo hemos tenido en este programa, ya ha recibido denuncias y ahora tiene nuevas denuncias, y las que desestiman las vuelven a reflotar. Siempre hay un juez amigo que te levanta las denuncias. Este es un tema que toca de lleno la libertad de prensa, porque no es el caso de un individuo, ha sido un operativo prácticamente desde el gobierno. Vamos a escuchar un audio del compañero de Ari que nos explica un poco. ¿Todo bien? A ver, yo creo que la decisión de Milei de judicializar a personas que pensamos distinto no tiene tanto que ver con, por lo menos en mi caso, conmigo en términos individuales, sino con una decisión de Milei, por un lado, de intentar amedrentar a todo el sistema de medios, porque su odio no es con los periodistas en particular, sino es con la información periodística. Milei intenta tener un mundo en el cual él pone algo en un tuit, que es una opinión o un deseo o una ilusión que él tiene, y que eso sea automáticamente tomado como una verdad incontrastable, y los periodistas hacemos el trabajo de producir información periodística, que es contrastar eso que dice el presidente con datos, con fuentes. Entonces Milei lo que odia es la información periodística y pretende, a través de la judicialización, generar miedo. Yo estoy convencido de que el periodismo es un hecho colectivo, por ende, una cosa es que yo no tenga miedo, que no lo tengo, pero otra cosa es que el colectivo periodístico no tenga miedo, y me parece que la respuesta que hubo en su momento, promovida por el CIPREVA, de volver a publicar la nota por la que me denunció, pero firmada por más de 600 periodistas, mostró que primero el problema no era el contenido de la nota, porque si no tendría que haber denunciado a los 600 que la firmaron, y segundo, que hay un amplio espectro de periodistas que no tienen ningún miedo frente a Milei. Entonces, creo que su objetivo fracasó, que básicamente nos hace perder tiempo a nosotros y a los abogados y a los jueces y fiscales, y que además le hemos, creo yo, puesto un freno, porque vemos lo que pasa en otros lugares y van no solo hacia la judicialización, sino hacia detenciones, aprietes, amenazas. Bueno, ojalá acá le pongamos un freno a tiempo. Bueno, explicó bastante bien cuál es la situación, ¿no? de lo colectivo de estas maniobras que tiene el gobierno. Para poner en tema, Ari tiene dos denuncias de Milei, una civil y otra penal. En la civil, básicamente, quiere sacarle guita y quiere de alguna manera quebrar al destape, porque
el medio en el que trabaja. El medio donde trabaja, exactamente. En el caso de la penal, lo había acusado de calumnias e injurias y haber manchado su honorable nombre y bla, bla, bla. Cosa que la fiscal Paloma Ochoa y el juez Rafecas habían desestimado. Bueno, en esta causa, en toda causa tiene que haber una audiencia, por lo que explicaron en este caso. La desestimada llegó al juez Bruglia, un juez puesto a dedo en el 2015 por Macri, que gobiernos posteriores lo han mantenido, decidió reflotarla y devolvérsela a Rafecas porque no hubo una audiencia. Porque es la Cámara de Apelación. Después la Cámara de Apelación dijo, bueno, acá no hubo audiencia, tiene que estar. A todo esto, por la otra causa, también tiene que haber una audiencia, con lo cual hoy se está dando, al final no tenemos el dato porque es en este día, pero se está terminando una audiencia y va a haber otra, con lo cual vemos que Pablo Ijalat se reúne más con Milei que Johnny Viale, ¿no? No, Milei no va. Milei no va a ir. En un momento... Bueno, él lo desafía. Él lo desafía en un momento, y dice, bueno, ojalá esté porque tengo un montón de preguntas para hacer. Claro. ¿Cómo se jugaron la guita, por ejemplo? Bueno, y para mencionar también que dentro de, digamos, también de la nueva denuncia, también a Julia Mengolini nuevamente, también por el caso de calumnias e injurias. Recordemos que también había sido un ataque a Futurock porque habían querido hacer una transmisión en el Hospital Garrahan y las autoridades del Hospital Garrahan me habían dicho que no, se lo habían prohibido. Claro, que no habían sido. Bueno, incluso está haciendo, Julia Mengolini está haciendo una denuncia al gobierno por hostigamiento en las redes. Bueno, habíamos hablado acá de la fake news que habían hecho. Sí, ni hablar. Así que bueno, nada, también para mencionar. La que sí reculó fue Karina. Con su denuncia que hizo en la justicia, con la que el juez Marianello tomó para censurar censurar los audios que la mencionaban y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada. Ojo, no son los audios de Español, son otros audios de los cuales solamente conocimos el 3%. Conocimos un minuto de la voz de ella diciendo cosas sin importancia. Cuando Karina Milei presentó su denuncia, dijo que había un atentado contra su intimidad, pero también había un problema de seguridad nacional. Las repercusiones fueron tan negativas, tan amplias y tan negativas, que en la primera oportunidad que tuvo, levantó la denuncia, le presentó al juzgado un papel diciendo, digamos, o sea, dejar de estar activa la cautelar. Claro, le presentó un papel al juzgado diciéndole, muchacho, gracias por todo, pero no sigo con esto. Tratando de limpiar un poco la imagen muy negativa que tiene Karina Milei entre la población, y que esto solamente lo que hizo fue acentuarla. Tengamos en cuenta que hay un aspecto de lo que dice Karina Milei al momento de pedir que se baje la cautelar que sí es preocupante, y es que considera que de esa manera se facilita la investigación de la denuncia que hace Patricia Bullrich contra los periodistas Rial y Mauro Federico, y en un texto estrambótico en el que habla de una conspiración en la cual están rusos, venezolanos, la AFA, estos periodistas y otros más, pide el allanamiento de los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, etc. Esa investigación sigue su curso y Karina Milei considera que bajar su propio amparo facilita esa investigación. No quiere molestar esa otra investigación. Así que atento, porque sigue igual el embate del gobierno contra los periodistas, buscando meternos en cana, básicamente, y acallar las voces críticas desde ya. Así que esto habrá que ver cómo continúa. Pero es importante, el reculo es importante. Un reculo es importante. Siempre lo festejamos. ¿Y seguimos con nuestro amigo? Vamos a ver si logramos otro recule ahí, vamos a ver qué pasó. Ayer muy importante, ¿cuándo fue? El martes. Se hizo un nuevo acto en Canal 9 y en IP, un acto organizado en común entre el SAT, el CIPREVA y Salco, los sindicatos de ahí del Grupo Octubre, denunciando lo que nosotros venimos denunciando todo el tiempo, que es que siguen sin respetar la paritaria, siguen sin respetar los convenios, despidos, vaciamientos, fraude laboral. Que se fueron de lata y con las eso, peores. Las peores, ¿cómo? Que se fueron de lata de la Asociación de Televisión. Que se fueron entendía lata, como que de programas enlatados, no, de lata, rompieron
la Cámara para romper la paritaria. O sea, las peores cosas. Santa María, que ya lo hemos denunciado 1000 veces, es a la vez miembro del Consejo de Directivo de la CGT, y la novedad de ayer es que se presentó ahí mismo una carta votada, bancada por todos estos sindicatos, pero votada por una asamblea de todos los trabajadores del Grupo Octubre, reclamando lo que nosotros venimos reclamando desde ya. Cemento. Desde Cemento, sí. El otro día me fijé cuando sacamos la nota, el 22 de mayo del 2022, pero está muy bien que haya madurado esta discusión y que los trabajadores en asamblea hayan reclamado públicamente, y se va a llevar una carta en mano a Sopardo reclamando que separen a este muchacho, que renuncie, que la CGT le reclame la renuncia. Es decir, y hay un par de frases, bueno, ahí podemos escuchar el videito de cuando leyeron la carta, algunos extractos muy pequeños, pero me parece que es importante. Esta situación que vivimos en los medios es el reflejo claro del modelo empresario que se impone en esta época. Lo grave de este conflicto que nos afecta no es que el empresariado actúe persiguiendo sus intereses, en este caso desorganizándonos la vida y la de nuestras familias, sino que quien lo lleva adelante es parte de la conducción de nuestra Confederación General del Trabajo. Víctor Santamaría, el empresario. Víctor Santamaría, el empresario del Grupo Octubre, dueño de centros culturales, radios, revistas, diarios, canales de streaming, universidades, proyectos inmobiliarios y una importante lista de etcéteras. Gira la silla y aparece del otro lado del mostrador como secretario de Estadísticas y Registro de la CGT. Es imposible que nuestra central esté en sintonía con las demandas del pueblo trabajador si en su conducción tenemos representantes que en sus emprendimientos privados cargan el ajuste sobre los hombros de sus trabajadores y trabajadoras. Santamaría es un empresario disfrazado de sindicalista que explota a los trabajadores y nos deshonra como central obrera. Exigimos su renuncia como integrante del Consejo Directivo Nacional de la CGT. Bueno, fantástico. Bastante se la llevó de arriba ya. Muchos años jugando de empresario y dirigente sindical, y también se planteó después, en las intervenciones después, también que había que mandarle la carta al PJ, porque Víctor Santamaría también es dirigente del PJ, del PJ Capital. Lo plantearon ahí, los mismos compañeros de ahí plantearon que también se está evaluando eso. Bueno, así que muy bien, y bueno, habrá que ver de llevarlo hasta el final. Obviamente también la Asamblea vio el sentido de la oportunidad, en el sentido de que se está rearmando la lista, en cambio de pedir la renuncia, que directamente no lo pongan, es decir, que ya es insostenible. Pero bueno, hay que reclamar que se vaya, porque es incompatible la CGT, y que pague, ¿no? Que pague todo lo que tenga que pagar y que cumpla con todas las de la ley, y que dé cuenta de los derechos de los trabajadores. Bueno, así que muy bien por los compañeros. Donde sí se armó la lista es en Cipreva. Se armó la lista. La lista pluricolor. Bueno, hay lista pluricolor en Cipreva. Lista unidad. Lista de unidad. Única lista. Única lista que repite la experiencia del 2016. Ya me olvidé. No, 2021, perdón. No, 2016 fue, claro. La primera. La primera, 2021 la segunda, después de la pandemia, y ahora la tercera. Bueno. Los plazos para presentar la lista vencieron el viernes 19, se presentó solamente la pluricolor. Es una lista de unidad en un contexto que explica, digamos, por qué la necesidad de esa unidad, un contexto político que es el que estamos describiendo desde el inicio de este programa, un contexto gremial complejo para los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, básicamente marcado por salarios que han perdido 40-50% de su poder adquisitivo en el último periodo, donde se ha impuesto la polifuncionalidad y donde la recuperación salarial y la recuperación de las características del convenio, el escalafón profesional, en las distintas ramas que tiene el gremio, prensa escrita, radial, televisiva, y dentro de cada uno los escalafones vinculados con administración, con maestranza y con la parte periodística, todo eso, recuperar eso implica una tarea titánica, en rigor. Y de enfrente tenemos patronales que son algunas
de las más poderosas de la Argentina, concretamente el Grupo Clarín, y La Nación, que no le va atrás. Es un cuadro que lleva de alguna manera a una determinación de esa naturaleza, lo cual no implica que esa decisión significa que se hace borrón y cuenta nueva respecto de las diferencias que existen, que son políticas en el seno de la lista y que de alguna manera refleja también lo que es la propia vida política del conjunto del gremio. Sí, que tienen que ver también con cuál es la estrategia más adecuada para recuperar la situación. Es decir, la idea de defender un sindicato ni de los gobiernos ni de los patrones, cuando vos tenés a un Santamaría que está sentado en la misma cámara que Clarín y que no cumple la paritaria que firma Clarín, y si cumple, la idea de tener un sindicato independiente de gobiernos y patrones es clave. Muy importante. Y obviamente un sindicato donde hay diferencias, nosotros las hemos planteado, hemos estado en contra de que el sindicato se pronuncie en favor del voto a masa, hemos planteado también obviamente diferencias con relación a cómo posicionarnos frente a la conducción de la CGT, pero bueno, es un terreno, es un sindicato, es decir, como trabajadores estamos ahí, daremos las batallas y es muy importante, habiendo una sola lista, lo más importante posiblemente sea la campaña previa de afiliación, de masificación, que ya está en marcha, y que esa campaña derive en una gran votación. Una gran votación. El 12 de noviembre es la elección, el día de la elección de CIPREVA, se votan 25 lugares. Y llamamos a todos los trabajadores de prensa a afiliarse al sindicato y los afiliados al sindicato a votar. Es en defensa propia, en defensa de nuestros derechos y para recuperar salario y por más. Bueno, la lista la cabeza Agustín, ratifica Agustín Lecky su cargo de secretario general, y bueno, y en esta oportunidad Randy deja, luego de ser socio fundador del CIPREVA, socio fundador, bueno, no sé cómo se dice, digamos, ya de la UTBA. El otro día cuando estábamos ahí charlando la integración de la lista, etcétera, etcétera, pasamos por la puerta de una oficina y había un afiche de la UTBA, creo que del año 83, y los demás decían 87, año 1987, yo fui junta electoral de esa elección, así del año 87, Randy es un constructor del gremio de prensa, y bueno, y en esta elección ha dejado su lugar para paso a los jóvenes. Paso a la juventud. Y bueno, integraremos la lista los que estamos de este lado de la mesa, claro, en esta oportunidad. Otros socios fundadores. Otros socios fundadores estaremos ahí, pero bueno, seguiremos todos en el CIPREVA batallando por una gran elección. Bueno, afiliarse, a votar y a organizarnos masivamente en todos los medios de comunicación, porque es la salida para poder conquistar todos nuestros derechos. Así que bueno. Ahí estaremos. Comento un poquito, porque también participó del CIPREVA, del acto que se hizo en Comodoro Pi, porque bueno, el 17 de septiembre fueron a testificar, lo declararon Héctor Guerrero y Sebastián Martínez, que eran los dos efectivos imputados en la represión que fue la marcha de los jubilados, no me acuerdo ahora qué fecha, en marzo, 12 de marzo, donde le dispararon a Pablo Grillo. Y bueno, ambos dijeron que lo hicieron a reglamento y que fue sin intención de dañar a nadie. Bueno, todo lo que se estuvo trabajando en función de la compilación, esto que decía Ariel Lijalat de lo colectivo, del hecho colectivo, del periodismo. Bueno, o sea, gracias a todos los aportes que hicieron todas las personas que estaban ahí, no solamente los fotoperiodistas, sino todas las personas que habían filmado en ese momento, lograron reconstruir el hecho y ponerlo en los banquillos de los acusados, que sean imputados porque no dispararon según el reglamento, que tiene que ser a 45 grados, y generaron que un gas lacrimógeno sea un arma letal para Pablo Grillo. Así que, bueno, un dato muy importante, digamos, a tener en cuenta es quién los defiende. El abogado es Martín Sarubi, que ya defendió a otros policías en casos de gatillo fácil.
se van a acordar el caso de Lucas González, el jugador de 17 años de Barracas. Bueno, el mismo abogado que tuvieron los policías que fueron condenados a cadena perpetua por el caso de gatillo fácil de Lucas. También fue abogado de algunos integrantes del partido vecinal, ¿cómo era? El que atentó contra Cristina. Revolución Federal. También fue, y de la vecina, no sé si se acuerdan, esa vecina que vivía ahí. Bueno, también fue abogado de ella. También formó equipo con otros abogados que estuvieron en el caso de no me sale ahora. Hay tiempo, no te preocupes. No, pero lo de que pasó en el sur con Maldonado. Me salía Mariano Ferreira, que bueno, también, defendió también a los gendarmes. Parte del equipo que está con él también fue. Sí. Así que bueno, obviamente, como les dije, dijeron que no solamente dijeron que fue arreglamento, sino que los estaban atacando, donde justamente se ve los videos que Pablo estaba agachado sacando una foto, que no tenían visibilidad y también se ve con claridad. Y bueno, el martes también se hizo una actividad en el Garrahan, donde también participó el CIPREVA, con el padre, Fabián Grillo. Bueno, pudimos charlar un poquito con él y nos comentó, bueno, sobre la salud de Pablo. Bueno, que está en rehabilitación, lo comentamos la semana pasada, que es lenta pero se está avanzando, que bueno, justamente por la intervención que también comentamos, eso digamos generó un retroceso en su salud, pero bueno, que está rehabilitándose, nos contó que había hablado por teléfono con él y que bueno, los médicos son optimistas en función de los avances que está teniendo, pero bueno, son lentos, así que le mandamos un saludo a Fabián y a toda la familia y a todos los compañeros de Pablo Grillo, y seguimos reclamando no solamente que estén en el banquillo de los acusados los gendarmes que participaron, sino también Patricia Bullrich, que se tiene que ir, pero además tiene que ser, también tiene que sentarse. El que las hace las paga. Exactamente, pero en este caso... Pato Bullrich. Exactamente. Así que bueno, eso... y algo muy importante, apareció la foto del gendarme Héctor Guerrero, que no lo teníamos. Sí. La sacó Juan Baleiro, así que también ahora podemos conocer la imagen de Héctor. Sí. Claro. Qué interesante cómo todo el colectivo armó, porque tenemos imágenes 360 de la situación, es impresionante. ¿no? De todos los años, segundo a segundo, eso, sin eso hubiese pasado totalmente desapercibido. Sí, capaz que instalaban que era una piedra. Claro. Totalmente. O que fue entre los propios manifestantes. Algo así. Lógico. Bueno, muy bien. Estuvo muy bien la actividad del martes en Comodoro Pi. Estuvo interesante. Esa clase pública, gran participación. Estuvo muy bien. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, una cosita muy chiquita. Autobombo. Autobombo, en este caso sí, en Autobombo de Randy Nuestro. Queremos anunciar que, bueno, que en tiempo argentino la campaña de asociaciones avanza. Ya avanzaron con 500 nuevos socios. Ahí sí son socios. No sé si fundadores, pero son socios. Si son socios y tienen beneficios, etc. Así que ratificamos eso y aprovechamos este espacio para agradecer a quienes aportaron a esa campaña asociándose, pero también una serie de actores y actrices que Juan Minujín, Lorena Vega, Signorini, el preparador físico de Maradona, Liliana Herrero, Felicitas Bonavita, Francisco Pesqui, bueno, que aportaron poniendo su imagen, poniendo el cuerpo y llamando a asociarse a este medio recuperado por los trabajadores que es Tiempo Argentino y que, ya lo hemos dicho, siempre trata de reflejar la realidad del lugar de las luchas, de los conflictos, del lugar de los jubilados, y que posiblemente sea de los diarios más, digamos, fuera de los diarios partidarios, el que ha tenido una mejor cobertura con lo de Gaza. Es decir, una cobertura muy, muy claramente denunciando el genocidio, posicionándose siempre del lado del pueblo oprimido palestino, así que recomendamos, asóciense, y por supuesto asóciense también a Prensa Obrera, porque después nos van a echar la bronca, se pueden poner no den de baja la de Prensa Obrera para Tiempo Argentino, de ninguna manera, ni una cosa ni la otra, siempre está bien poner un mango para un periodismo. Aparece en la transmisión el QR, es muy fácil suscribirse, apoyar y ayudar
a Estamos todos. construir este gran equipo y este gran trabajo con toda la programación de Prensa Obrera. De Prensa Obrera, 14 toneladas, desde el aula, historia de otra clase y por supuesto, digamos todos. Bueno, vamos acercando al final, pero como siempre, hablando de Palestina, hay varias novedades. Sí, vamos a hacerlas rapidito. La primera, que se formó un grupo llamado Periodistas por Palestina acá en la Argentina, pero también en otros países de América Latina. Abajo van a ver el nombre y un número de celular al cual pueden contactar para enterarse de más detalles de esta iniciativa y eventualmente, si les parece, sumarse. Básicamente lo que buscan es contrarrestar desde el punto de vista de la información la campaña tremenda, que es gigantesca, generada por el sionismo y por todo el aparato comunicacional mundial prácticamente, que dice que Israel se está defendiendo de terroristas, cuando en realidad lo que estamos viendo es un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Así que tiene que ver también y en particular con el tema del periodismo, porque los periodistas en Gaza han sido asesinados a mansalva justamente por cubrir este hecho. Según la Organización de Defensa de Periodistas, que dice que hay 193, la CPJ, el Comité de Protección de Periodistas, habla de 193 periodistas gazatíes todos asesinados. Otras organizaciones hablan de 258. De cualquier manera son cifras espantosas que marcan cómo las Fuerzas Armadas israelíes tienen al periodismo como uno de sus objetivos para evitar justamente que se informe de lo que está pasando allí. Así que esta iniciativa la saludamos y los interesados pueden contactarse con los que están organizando esta acción de periodistas por Palestina en Argentina. El largo brazo armado israelí llegó hasta Yemen, acá el otro día me lo corrigieron, Yemen, y en un bombardeo en el centro de la capital, Sanaa, mataron a 31 periodistas, 31 en un saque, porque en 2 diarios que estaban funcionando en un edificio público, fue el punto de ataque, no el conjunto del edificio, eran esas oficinas en particular. El edificio se derrumbó, 31 periodistas asesinados, de 2 medios que justamente defendían la causa palestina y trataban de divulgar la posición de los palestinos en relación a la masacre que están sufriendo en Gaza en este momento. Amplio repudio internacional. Todas esas acciones van sumándose una tras de la otra y de alguna manera han colaborado con una acción que es medio hipócrita hasta la altura del partido, pero que tiene que ver con algún tipo de respuesta que hay que dar desde los poderes centrales en relación a lo que está sucediendo en Gaza, y es el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, etc. Pero que en las condiciones actuales, y si no se incluyen acciones concretas, es un saludo a la bandera y es para quedar bien con su público y nada más. Y el rechazo de Estados Unidos Bueno, el rechazo de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump y de Javier Milei, digamos todo, porque la defensa del sionismo es parte de una política central, tanto para uno como para el otro. Y por último, la huelga en Italia en defensa de los gazatíes. Ha sido una huelga masiva el martes 23, que incluyó el cierre de aeropuertos, el cierre de puertos, de estaciones ferroviarias, oficinas públicas que no trabajaron, y creo, no estoy seguro, pero creo que es la primera vez que se produce una huelga en un país en defensa de los palestinos. A ese nivel, digamos. Me parece que es la primera vez. Ha habido huelgas parciales, por ejemplo, en puertos donde se estaban embarcando armas para los israelíes. Hubo huelgas en ese sentido, o cese de actividades, en fin, manifestaciones de protesta de trabajadores portuarios, pero a nivel de un llamado de distintos sindicatos para parar protestando contra el genocidio en Gaza, creo que es una de las primeras veces. Y la última, Italia, en una acción muy extraña, envía un barco de guerra en defensa de la flotilla que está yendo a Gaza y que estaba en las costas de Grecia y sufrió ataques de drones israelíes.
veremos cómo continúa esto, pero evidentemente estamos ante un escenario internacional que ya no es tan favorable para Israel. Bueno, esto ha sido Terminamos. todo por hoy y por estas 2 semanas. Nos vemos dentro de 15 días. Y bueno, suscríbanse, toquen la campanita, sigan la programación de Prensa Obrera. Y antes de despedirnos, o mejor dicho, después de despedirnos, vamos a poner una fotito, un homenaje a una foto hermosa que estuvo circulando en redes y que me parece que habla un poco del cambio de época. Ok. Óleo sobre tela. La dejamos. Chao, Adiós. buenas Adiós. noches. Adiós.